Miriam Jaramillo y María Martínez nos van a exponer la relación entre postura visual y postura oral. Buenas tardes a todos. Nosotras también queremos agradecer a todos y a cada uno de vosotros por vuestra asistencia a estas jornadas. Y voy a comenzar a explicar nuestro trabajo fin de máster que se titula Relación entre postura visual y postura coral. Para comenzar voy a definir el concepto postura, luego voy a hablar sobre las aferencias que tiene el equilibrio y para concluir mi parte voy a hacer una pequeña relación entre la visión y la postura. Luego daré paso a mi compañera María Martínez, que os va a explicar por qué hemos decidido hacer esta relación, así como la metodología, los resultados y las conclusiones de este estudio. La postura es una respuesta específica frente al entorno en el que habitamos. Es nuestra forma de interactuar con el entorno. Pero ¿qué factores del entorno son los que influyen más en nuestra postura? En primer lugar, la fuerza de la gravedad, porque es indudable que nuestro cuerpo está luchando constantemente contra esta fuerza para mantener cualquier tipo de postura. Y por otro lado, quiero resaltar las fuerzas de nuestros propios movimientos. Cada vez que nos movemos generamos una serie de fuerzas que nuestro cuerpo va a tener que contrarrestar. ¿Cómo hacemos para compensar estas fuerzas y a su vez mantener nuestra bipedestación? Pues nos balanceamos. Y ese constante balanceo que tenemos es lo que denominamos equilibrio. Por lo que aunque postura y equilibrio sean conceptos diferentes, en muchos contextos no deberíamos de diferenciarlos. Para mantener nuestro equilibrio necesitamos tres aferencias. Luego el cerebelo va a ser el encargado de recopilar esa información y de dar una respuesta. Estas aferencias son el sistema vestibular, la propiocepción y el sistema visual. Voy a explicar un poquito cada una de estas aferencias. El sistema vestibular se encuentra situado en el oído interno e informa a nuestro cuerpo sobre la posición que tiene nuestra cabeza, bien sea cuando estemos tumbados, de pie, en estático o en movimiento. El órgano vestibular está formado por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. El utrículo y el sáculo, como podéis ver en la presentación, son estos órganos azulados e informarían a nuestro sistema nervioso central sobre los movimientos lineales que hace nuestra cabeza. Los canales semicirculares son tres y están orientados en los tres planos del espacio. Así pueden informarnos de los movimientos angulares que hace nuestra cabeza. La segunda aferencia que nombro es la propiocepción. ¿Pero qué es la propiocepción? Pues no es más que nuestra consciencia corporal. No hace falta que nos miremos a nuestras manos o a nuestros pies para saber dónde están y cómo están posicionados, para saber si están en flexión o están en extensión. Y eso lo sabemos gracias a nuestra propiocepción. Se realiza a través de unos receptores que se llaman propioceptores. Están situados a lo largo de todo nuestro cuerpo y hay de muchos tipos. Yo voy a nombrar los más importantes. Los primeros, el huso muscular y el órgano de Golgi. El huso muscular se encuentra dentro de las fibras musculares y el órgano de Golgi dentro de nuestros tendones. Ambos informan de la elongación que tiene ese músculo. Así sabemos si un músculo está contraído y está ejerciendo acción o si está relajado y no está haciendo ninguna acción. Otros receptores son los de la cápsula articular y los ligamentos articulares. Se encuentran dentro de nuestras articulaciones e informan a nuestro sistema nervioso central de la presión que ejerce un hueso contra otro y además del ángulo de flexión que tiene dicha articulación. Los últimos receptores que quiero enfatizar son los receptores de la piel. Y aquí quiero destacar los mecanorreceptores de la planta del pie, porque informan de las irregularidades del terreno. La última aferencia que nombro, y no por ello es la menos importante, es el sistema visual. En esta aferencia podría entretenerme mucho, pero simplemente quiero explicaros cómo definió Skeffington la visión
porque nosotras, como optómetras comportamentales, nos hemos apoyado mucho en dicha definición para hacer este trabajo. Skeffington definió la visión como la integración de 4 subprocesos. Cada subproceso es un círculo, y es lo que hoy denominamos los 4 círculos de Skeffington. En el primer círculo nos encontramos la antigravedad, y gracias a este círculo somos capaces de orientarnos nosotros mismos en el espacio. Por lo que dentro de él nos vamos a encontrar a nuestro sistema vestibular, nuestra propiocepción y nuestras vías visuales. El segundo círculo es el círculo del centrado, y responde a la pregunta ¿dónde está? Dentro de este círculo nos vamos a encontrar a toda nuestra musculatura, nuestros movimientos de emergencia y nuestra ventana de atención. El cuarto círculo de Skeffington es el círculo de la identificación. Y dentro de este círculo nos encontramos nuestras experiencias, nuestra fijación y nuestra acomodación. Lo primero que tenemos que hacer para poder identificar un objeto es ser capaces de mantener la fijación en él. Lo segundo, poder enfocarlo para poderlo ver nítido. Además, enfocarlo a cualquier distancia que se nos presente ese objeto. Pero además, necesitamos tener una experiencia previa sobre él, porque si no, por muy bien que lo veamos, no vamos a poder identificarlo. El lenguaje y la audición nos la encontramos en el cuarto círculo de Skeffington. Aquí están todo tipo de lenguaje, lenguaje corporal, lenguaje verbal y el lenguaje escrito. En este círculo es en el que transformamos las imágenes que vemos en conceptos para poder comunicarnos. Bien, como he dicho anteriormente, Skeffington dijo que la visión era una integración de estos 4 círculos, por lo que se situaría aquí. No solo definió la visión en términos ópticos, sino que la definió como un proceso involucrado con nuestro movimiento, nuestra orientación espacial, nuestra localización de las imágenes, nuestra audición y nuestro procesamiento de la información. Para dejar claro cómo funciona el equilibrio, quiero que penséis que funciona como una mesa que tiene 3 patas. Cada una de estas patas es una de estas aferencias. Y las 3 patas tienen la misma importancia. Bien, si tenemos una mesa de 3 patas y una de ellas tiene una lesión irreversible, la mesa se va a empezar a tambalear. Y se tambaleará más o menos dependiendo de las características de la lesión. Lo único que podríamos hacer en ese caso para equilibrarla sería reforzar las otras 2 patas. Y aquí entramos todos como terapeutas visuales, porque mediante la terapia visual podemos reforzar nuestra visión binocular. Si una mesa tiene 3 patas y 2 de ellas sufren una lesión, la mesa se va a caer, da igual lo que hagamos. El equilibrio funciona así. Para concluir mi parte, voy a hacer una pequeña relación entre la visión y la postura. Para poder responder eficazmente frente a nuestro entorno, una de las informaciones más importantes que nuestro sistema nervioso central tiene que recibir es la localización espacial de las imágenes. ¿Y cómo se produce? Lo primero, tiene que localizar la imagen sobre la retina. Esto se hace gracias a que nuestros músculos extraoculares son capaces de orientar nuestro globo ocular hacia la imagen que queremos localizar. Además, situará esa imagen en la zona retiniana de mayor resolución. Lo segundo, tendremos que conocer la posición del ojo con respecto a la órbita. Claro, como la imagen siempre cae en el mismo punto retiniano, tiene que ser la propiocepción de los músculos extraoculares los que nos informen de dónde está esa imagen. Una vez hemos localizado nuestro ojo con respecto a nuestra órbita, tendremos que saber localizar la posición de la cabeza con respecto a nuestro cuerpo. Eso, como he comentado anteriormente, se realiza gracias a nuestro sistema vestibular, que además compara la información con la propiocepción de nuestra musculatura cervical profunda. Y por último, tendremos que localizar nuestro propio cuerpo en el entorno, y eso se realiza gracias a la propiocepción de toda nuestra musculatura. Así podremos dar una respuesta eficaz e ir modulando nuestra postura. Este proceso es cíclico y se va a repetir una y otra vez. Explicadas las bases teóricas de nuestro estudio, voy a dar paso a mi compañera María Martín. Gracias.
hablaros de el porqué, bueno, del estudio en general, y voy a empezar a hablaros del porqué del mismo. Comportamentalmente, siempre se ha dicho que existe una relación entre la postura visual y la postura corporal. De hecho, a diario en la terapia visual vemos cómo, al modificar la postura del paciente, cambiamos su localización espacial. Un ejemplo muy claro es cuando trabajamos con el cordón de Brock. Un paciente, por ejemplo, que tiene dificultades para converger, si le hacemos cruzarse de brazos y de piernas y repetir el ejercicio, después lo va a realizar con menor dificultad. A raíz de todas estas experiencias es donde surgió la idea de realizar este estudio y ver si realmente existía dicha relación. Y para poder cuantificarlo decidimos medir la relación entre las forias y la alineación de los pies. ¿Por qué la alineación de los pies? Pues porque son la base de sustentación de nuestra estructura corporal y el reflejo, los mismos reflejan rotaciones de tobillo, rodilla, cadera, hombros y de cabeza. Y en la cabeza es donde se sitúan los ojos y parte de nuestro sistema visual. Para hablaros de las forias, primero tengo que hablaros de lo que son las vergencias, para que entendáis un poco. Entonces, la vergencia se define como un movimiento sincronizado y conjugado de ambos ojos que responde a cambios de profundidad del objeto. La convergencia normalmente se asocia a la visión próxima, ya que durante nuestro desarrollo aprendemos que cuando miramos un objeto que está más cerca, tenemos que converger más para localizarlo. Y de hecho va asociado a un reflejo de constricción pupilar y de acomodación. En cambio, la divergencia ocurre lo contrario, va asociado a la visión lejana, porque aprendemos a diverger cuando localizamos objetos que están más alejados. La postura de la vergencia sería la foria. La foria clásicamente se define como una desviación de los ejes visuales que se mantiene latente gracias a la fusión. En cambio, comportamentalmente entendemos la foria como un desajuste entre el punto donde está el objeto y el punto donde están localizando nuestros ojos. Así, una persona endofórica percibe los objetos más cerca de lo que realmente están. Un ejemplo, para esto es en la conducción. Por ejemplo, estos sujetos sentirán que los demás coches se les acercan, se les pegan demasiado. Con los pacientes exofóricos ocurre lo contrario. Perciben los objetos más alejados de lo que realmente están. Con el mismo ejemplo anterior, estos sujetos tenderán a pegarse mucho a los demás coches. Una vez explicado esto, voy a hablaros de la parte un poco más técnica de nuestro estudio. La muestra de nuestro estudio consta de 24 pacientes, 12 de ellos hombres y 12 mujeres, con edades comprendidas entre los 12 y los 27 años. Todos ellos con visión binocular, sin ninguna alteración o patología visual o musculoesquelética, y a todos ellos se les presentó un cuestionario donde se reflejaban tanto antecedentes musculoesqueléticos y visuales como salud general y aficiones o deportes que pudieran haber modificado su postura. De hecho, a través de este cuestionario se excluyeron hasta 15 sujetos por estas causas. Tras esto, se procedió a realizar el examen visual y el examen podal. Para el examen visual se realizaron las siguientes pruebas: toma de agudeza visual, tanto en monocular como binocular, en visión lejana y en visión próxima; medida de las forias con el test de Howell, el test de Maddox y el cover test, también en visión próxima y en visión lejana; y por último, medida de las vergencias con barra de prismas, donde se midieron convergencia y divergencia, tanto en visión lejana como en visión próxima, determinando el punto de rotura y de recobro. Para el examen podal, el paciente debía colocarse sobre una cartulina blanca y leer una carta de Hart, primero situada a 4 metros y luego en visión próxima, con una carta más pequeña para esta distancia. Mientras se marcaban tanto los contornos de ambos pies como el punto de las articulaciones metatarsofalángicas del primer dedo y las caras internas de los talones.
Procedimos de esta manera para intentar que el paciente, relacionar la postura con una actividad visual y para que el paciente tomara una posición más natural y relajada al estar leyendo una carta. Para la obtención de datos, comparamos el punto entre los puntos marcados de la primera articulación metatarsofalágica del primer dedo y el punto interno de los talones, determinando valores negativos, pies endo o pies en abducción, y valores positivos como exo o pies en abducción. En esta diapositiva vemos los puntos de las primeras articulaciones y de las caras internas de los talones y cómo vimos esa medida. Tras un análisis estadístico y con la ayuda del programa SPSS obtuvimos las siguientes tablas, que representan a través de la correlación de Pearson que la variable pies de lejos no presenta relación con las otras tres variables, que son Howell de lejos, Cover de lejos y Maddox de lejos. Aquí en las flechas vemos cómo esos valores tendrían que ser menor a 0,05 y no vemos eso. En cambio, estos valores de aquí, que son de la correlación de Pearson, tendrían que ser superiores a 0,5 y vemos que en estos dos casos sí que es estadísticamente significativo, y lo que nos viene a decir es que existe relación entre los datos Maddox de lejos, Cover de lejos con Howell de lejos, lo cual entendemos que sea así si hemos tomado bien las medidas. Para la distancia de cerca ocurre lo mismo, los valores no nos dan estadísticamente significativos, nos dice que no habría relación significativa. En cambio, bueno, estas gráficas también nos dicen un poco lo mismo. A través de un diagrama de dispersión o nube de puntos, que las variables pies de lejos y Howell de lejos no tienen relación significativa. Si hubiera relación, seguirían una directriz lineal, y en este caso vemos que es una nube de puntos dispersa, con lo cual no hay relación. Para cerca ocurre lo contrario, los puntos están un poco más juntos, pero tampoco existe una relación lineal. Sin embargo, si miramos los datos de manera aislada, vemos que para el test de Howell de lejos, por ejemplo, hay un 62,5% de los pacientes exofóricos que tenían sus pies en abducción. También aquí vemos que un 57,1% de los pacientes ortofóricos tenían sus pies perfectamente alineados para la distancia de cerca, y también con el Maddox de cerca un 58,3% de los pacientes exofóricos también tenían sus pies en abducción. Todo esto nos lleva a plantearnos por qué, si en nuestra experiencia clínica hemos visto tantas coincidencias, por qué los datos estadísticos no lo corroboran. Entonces, cabría plantearse quizá que la medida de la postura no fuera suficientemente precisa, ya que no dispusimos de los medios suficientes, y también nosotros no somos posturólogos, entonces tampoco lo hicimos perfecto. El paciente quizá podría estar un poco influenciado al sentirse sobre una cartulina y no tomar la postura natural de su postura. Quizá también la muestra no fuera suficiente, y bueno, igual el momento del examen tampoco fue el mejor, porque estas pruebas se realizaron en mayo y la mayoría de nuestros pacientes eran estudiantes en época de exámenes, entonces eso también podría haber modificado las medidas subjetivas. También, y creemos que es bastante importante, seleccionamos todos sujetos sin anomalías binoculares, lo cual pues también a lo mejor no da valores tan significativos. Con lo cual pensamos que sería interesante repetir este estudio, y de hecho animamos a los futuros estudiantes de Master hoy a que, si lo quieren repetir, mejorando la medida de la postura, quizá trabajando con un equipo multidisciplinar, podrían ser podólogos o posturólogos, aumentando la muestra y quizá pues, seleccionando sujetos con alguna anomalía binocular, ya puede ser tropia o alguna aforia elevada. Y con todo esto concluimos que estadísticamente no existe una relación significativa, pero analizando los valores de forma aislada vemos que en muchos casos pues, sí que existe tal relación.
Entonces tampoco nos atrevemos a decir que no exista relación. Muchas gracias por su atención y antes de terminar me gustaría agradecer especialmente, Miriam y yo, a nuestros padres el habernos, primero porque sin su ayuda no podíamos haber realizado nunca este máster, y luego pues por habernos apoyado durante todo el camino. Enhorabuena también a vosotras por esta excelente exposición, me ha gustado mucho. Y bueno, vamos a pasar ahora al turno de preguntas, ¿no? Si alguien quiere preguntar.